espacio. Sé que es difícil esta hora y llegar al lugar ahorita con tanto tráfico por primera, pues les agradezco de verdad su tiempo. La persona que me iba a presentar, que me iba a ayudar, no pudo venir, pero bueno, voy a tratar de que esto sea ameno para todos. Voy a ampliar un poquito quién soy. No es muy interesante mi vida, así que va a ser corto, pero les puedo decir que realmente hace 16 años si alguien me hubiera dicho que iba a escribir, que iba a publicar, no se los hubiera creído. La verdad que la escritura llegó a mi vida como algo circunstancial. Yo lo estaba viendo como terapia. Alguien me aconsejó en las redes que escribiera todo lo que tenía en mi cabeza porque ya era demasiado lo que me estaba yo imaginando. Y eran pensamientos así de que llegaban a todas horas, ¿no? A veces ni me dejaban dormir porque estaba yo pensando en eso, o si estaba yo, no sé, haciendo cualquier actividad en la casa, estaba yo pensando en la historia de este niño, ¿no? El protagonista es un niño, y siempre yo estaba inventando cosas con el niño, o sea, llegó un momento que yo dije, se me hace que yo necesito ayuda psicológica, porque estoy pensando nada más en eso. Yo ya no sé, ya no podía pensar en mis actividades, descuidaba mi trabajo, yo llevo contabilidades, entonces la verdad es que decía yo, esto va a acabar mal, ¿no? Como yo no quería el psicólogo, empecé a entrar a las redes, todavía en ese entonces empezaba yo a entrar a internet y busqué respuestas, ¿no? Si era normal que la gente tuviera esos pensamientos, esa imaginación tan febril, ¿no? Pensándolo así muy a fondo, dije, bueno, es normal porque mi papá siempre nos contaba historias. Mi mamá leía mucho, yo leía desde chica, desde la primaria empecé a leer, y mi papá nos contaba muchas historias de su imaginación, así en la tarde que se acostaba a leer el periódico, llegábamos las tres hijas, porque tengo dos hermanas, y lo primero que decíamos, papá, un cuento, y mi papá siempre sacaba así de su imaginación los cuentos que nos tenían a nosotros felices, ¿no? Me imagino que por eso yo también siempre estaba inventando, pero lo raro era que yo empecé a inventar esto cuando estaba en la primaria y era secreto, o sea, eso fue un secreto mío hasta los 44 años. Y imagínense, fueron casi 30 años de estar inventando sobre el niño, su vida. Entonces yo cuando empiezo a vaciar todo eso de mi cabeza, porque alguien en las redes dijo, escriban todo lo que se les ocurra, todo lo que les llegue, así tal cual, así escríbanlo. Y entonces yo empecé a escribir y fue algo mágico porque tomando yo la pluma y empezando a vaciar lo que tenía en el cerebro, no pude dejar ya la pluma a un lado. Escribía de noche, escribía de día, igual seguía yo relegando mis actividades. Entonces sí, la familia me empezó a preguntar, ¿qué haces todo el tiempo en la computadora? Y yo estoy escribiendo, estoy trabajando, ¿no? Pero no les decía yo que estaba escribiendo algo que salía de mi cabeza, que tenía yo guardado desde hacía mucho. Y seguí así. Fueron 8 o 9 meses que estuve vaciando mi cabeza y era increíble porque yo decía, hasta yo misma me asombraba, ¿de dónde sale tanto? Bueno, yo sabía que lo estaba yo creando, bueno, todavía estaba yo creando, pero no me había puesto a pensar que habían sido muchos años y que era mucho material. Entonces cuando yo termino de escribir, me doy cuenta que tenía 1200 páginas de algo escrito con las patas, así tal cual, porque pues yo no sabía escribir, o sea, realmente lo que me habían enseñado en la primaria, nunca le puse atención, la verdad, a español, o sea, estudiaba a lo mejor para pasar, pero no era así que una eminencia, ¿no? En español o en literatura, por ejemplo, incluso esa en literatura tampoco no era, aunque me gustaba mucho leer, en las materias no era yo buena, ¿no? Entonces cuando veo todo lo que escribí, mi hija y mi esposo me dicen, ¿pero qué hacía? Ahora pues entonces ya les conté mi secreto, ¿no? Fíjense que yo tenía una historia desde que estaba en la primaria, como en sexto de primaria, empecé a inventar esta historia de un niño. Entonces, ¿por qué? O sea, pues no sé, o sea, yo tengo la historia del niño y conozco al niño, conozco a su familia, y conozco dónde vive, y conozco todo ese mundo, o sea, es un mundo que ya tengo yo 30 años con él en la cabeza, lo conozco súper bien. Entonces, para no estar pensando, porque en ese entonces que yo empecé a pensar mucho,
fue porque mis hijos ya estaban más grandes y yo ya no tenía que estar encima de ellos, entonces tenía ya más tiempo para mí y en vez de poder hacer algo, de irme a estudiar algo, estaba con estos pensamientos que les digo, sí me llegó a preocupar, ¿no? Entonces cuando ya le digo a mi hija, pues es que escribí sobre la historia de este niño, ya pues se quedan asombrados, ¿no? A ver, ¿podemos leerlo? Pues sí, léanlo. No es una historia bonita, es porque es una vida cruenta, ¿no? De este niño. Y entonces lo empiezan a leer y me dicen, oye, oye, sí parece una historia de veras. Incluso no estaba todavía ordenada como cronológicamente, ¿no? Sino que eran así como pasajes independientes cada uno y bueno, así se los di a leer y me dijeron, oye, es que sí, es una historia muy interesante. Luego mi mamá también la quiso leer, se la di a leer y también me dijo, ¿sabes qué? Está muy bien, ¿por qué no tratas de que esté bien escrito? ¿No? Pero ¿cómo? Pues estudia, métete a estudiar. Ella era muy así, de siempre nos animaba a estudiar, a aprender más, ¿no? Y yo la verdad era así de que, ay, no, ya no quiero regresar a la escuela, ¿no? Ya que con 44 años así se me hace como que, no, ahora lo veo y dices, pues no, a cualquier edad puede uno, ¿no? Regresar, pero en ese momento le dije, no, regresar, pero ven, toma curso, tu tío tenía un hermano, tiene un hermano que es corrector de estilo. Yo le digo a tu tío para que vea tu escrito. Bueno, sí. Entonces fuimos a ver al tío, vio el escrito y me dice, oye, está súper mal escrito, qué bárbara. Pero la historia está buena, me dice. ¿Tú sabes qué? Te voy a dar clases. Y me empezó a dar clases desde como si estuviera en la primaria, que era un artículo, que era un sujeto, que era un predicado, cómo funcionan los adverbios, todo así desde el inicio, para que yo decía, bueno, pero pues eso de qué me va a salir, pues bueno, para que tú corrijas tu novela, no me la vas a corregir tú, no, yo no, si la tienes que hacer tú, es un trabajo tuyo. Entonces estuve 2 años yendo con él a que me diera esas clases, muy interesante porque después, bueno, ya después de conocer todo eso, lo básico, pues empiezas a analizar las oraciones, las frases, cómo es realmente la influencia que tiene en el lector hasta un artículo determinado o uno indeterminado, ¿no? O sea, cosas así de detallistas me estaba enseñando ya mi tío. Y a los 2 años me doy cuenta que aquí en Metepec hay una escuela de escritores, a Juana de Arbarri, y estaban anunciando un diplomado. Pues dije, no, pues ya esto me va a ayudar muchísimo. Me inscribí al diplomado, ahí conocí artistas, escritores, jóvenes de cualquier profesión, porque había ingenieros, doctores, todos querían escribir, ¿no? De diferentes edades, y estuvimos tallereando nuestros textos. Entonces yo presentaba mis textos que ya tenía y ahí te vas haciendo fuerte porque pues, te critican, ¿no? O sea, te dicen, o sea, sinceramente qué les parece, y muchas veces no a todos les va a gustar tus textos, ¿no? Entonces fue muy bueno porque yo me fogueé bastante ahí en la escuela, me enseñaron mucho, casi todos los maestros son escritores, entonces te ayuda mucho el tener ahí esa guía que te va diciendo no cómo hacerlo, porque cada quien tiene su forma de escribir, pero sí te van dando muchos consejos y te vas relacionando también con el medio, porque pues, era algo muy nuevo para mí. Total que bueno, ya terminando el diplomado, decido publicar, yo tenía miedo, pero decido publicar porque tengo un accidente y después de que salí de la convalecencia tuve 1 mes y medio sin poderme mover ni nada. Entonces pienso, bueno, todo ese trabajo se hubiera ido, si me muero se hubiera ido a la basura, ¿no? Dije, no, decido que sí lo voy a publicar después de salir de la convalecencia y me dedico a conseguir quien me lo corrija, alguien profesional que me lo corrija, y publico Muralla Inexorable 1, no con mucha seguridad, ¿no? Porque bueno, a mí me gusta mi trabajo, pero a lo mejor a la gente no, uno no sabe nunca cuando ya sueltas un libro si a la gente le va a gustar. Entonces, cuando se empieza a vender, empiezan a terminar las primeras personas y me empiezan a pedir, oye, necesitamos la parte 2. Y fue muy insistente, vendí en ese momento yo me puse a presentar en escuelas, o sea, me moví mucho, fue como el primer hijo, ¿no? Que siempre uno lo quiere más, tienes más tiempo, no sé, ¿no? Pero me dediqué a presentarlo en escuelas, en actividades culturales, y salió muy bien, y entonces los mismos lectores me empezaron a pedir Muralla Inexorable 2. Saqué Muralla Inexorable 2 y también muy buena acogida,
y me empiezan a pedir Muralla Inexorable, digo, sí, Muralla Inexorable 3, y yo digo, bueno, pues sí, estaría bien, todavía tengo material, ¿no? Y todavía tengo ideas así del niño. Pero en ese momento yo también estaba leyendo a una autora, no sé si alguien la conozca, Kate Morton, es una escritora australiana, que tiene unas novelas muy buenas, donde usa mucho dos líneas de tiempo, una de hace un siglo y otra a lo mejor ahorita actual, y tú no sabes cómo las va a ir, ¿cómo se llama? Relacionando, pero te tiene así a la orilla del asiento, ¿no? De que te causa mucho suspenso. Y yo dije, yo quisiera escribir algo como ella. Cuando me empezaron a pedir la tercera parte de Muralla Inexorable, yo dije, bueno, sí, yo quiero escribir algo como ella, y quiero escribir algo que no tengan que leerlo, que no tengan que leer los nuevos lectores los dos primeros trabajos míos, ¿no? Porque eso sería para el trabajo sería para la obra sería un obstáculo, ¿no? Que tú digas, oh, pues sí lo voy a leer, pero hasta que lea los otros dos, no, de aquí a que compro, ¿no? Otros dos libros. Entonces dije, no, este tiene que ser algo que le guste al nuevo, que le guste y que entienda el nuevo lector, pero que a la vez los que me están pidiendo Muralla Inexorable 3, pues lo disfrutan. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Entonces el protagonista es el mismo, la historia viene de Muralla Inexorable 1 y 2, pero la persona que lee Secretos no necesita haber leído los otros para entender. O sea, está totalmente independiente la historia, pero eso sí, lo que hice yo es abrir la curiosidad para conocer al niño en sus primeros años, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como el reto que yo me puse, el poder escribir una novela que no tuviera barreras para el nuevo lector. Otro reto fue el que yo quería escribir como Kate Morton, bueno, que para nada, ¿no? Porque ella es una maestra, pero quería yo usar eso, o sea, lo de los tiempos. Entonces yo lo que hice fue agarrar toda la línea de tiempo de la vida del niño y dividirla en pedazos, en tramos. Dividí en 4 tramos la historia, pero para darle más emoción al lector y más pistas, lo que hago es que cada capítulo de esos tramos los voy intercalando uno con otros. ¿Qué hago con esto? Bueno, lo que hago es que el lector empieza a darse cuenta que sabe más que los otros personajes. Y entonces creo ahí un suspenso y ¿cómo les podría decir? No angustia, pero el lector quiere decirle a los personajes qué hacer o qué está pensando mal el personaje, ¿no? Porque ellos están oyendo al protagonista contar su historia. Esa es otra cosa que hago. Estoy usando